La Antártida es la tierra menos explorada en nuestro planeta. A diferencia del Polo Norte, debajo de las millas de hielo hay un continente completo, más grande que toda Europa. Fue un lugar que tenía su propia vasta historia, ahora cubierta bajo kilómetros de hielo. Toda esa área desconocida despertó mi interés, incluso cuando era niño y miraba los mapas que mi padre me mostraba de las expediciones de Roald Amundsen y Robert Falcon Scott. Desbloquear los secretos de un depósito de conocimiento en el Polo Sur congelado impulsó mi trayectoria académica. Títulos en geología, biología marina y astrofísica consumieron mi juventud mientras perseguía cualquier oportunidad para trabajar en cualquier campo relacionado con la Antártida y donde pudiera financiarse la investigación. Pero no era un acólito de la Torre de Marfil. No, aprovechaba cualquier oportunidad para viajar al terreno nevado con entusiasmo y logré realizar 4 expediciones de investigación, incluyendo 2 propias. Me sentía a gusto allí, como si perteneciera al Reino Blanco. Les cuento todo esto para que comprendan algunos aspectos de quién soy, de por qué hice lo que hice, de por qué tantos tuvieron que morir. Aunque aún no llegamos a ese punto, sigamos. Mis habilidades como científico de investigación en la Antártida llamaron la atención de alguien, específicamente alguien de una empresa llamada Herskeren. Recibí una solicitud poco convencional para liderar un equipo de investigación en la parte oriental del continente, cerca de las montañas transantárticas. Herskeren había convencido al rector de permitirme ir a cambio de una generosa donación a la universidad. Lo que hizo que la expedición fuera tan extraña fue que ya estaba en marcha. Debía reemplazar al líder anterior del proyecto que desapareció. Para aquellos que no lo sepan, las expediciones requieren meses de planificación y preparación en suministros y logística, y la pérdida de un líder de proyecto como algo sin precedentes para no cancelar todo el asunto. Un representante de Herskeren me dijo que estaban excavando algo, pero no podía dar más detalles. El hecho de que el proyecto se viera forzado a continuar sin interrupciones despertó mi gran interés, así que acepté con poca información sobre a lo que estaba accediendo. El misterio era suficiente para mí. Finalmente, llegué al lugar en un avión de esquí después de varios retrasos debido al clima. El sitio era un frenesí de actividad con equipos de excavación y trabajadores con cascos moviéndose entre edificios prefabricados y una enorme abertura en la montaña cercana. La nieve había azotado el sitio antes de mi llegada y el entorno parecía estar rebelándose contra la intrusión no deseada en su dominio helado. Un hombre con un abrigo grueso me recibió. Era alto y fornido y caminaba con una fuerza que dejaba claro que no pertenecía al mundo académico. Dr. Mercer, ¿verdad? Soy Gregor y le doy la bienvenida en nombre de Herskeren. Le estreché la mano, un apretón de manos deliberadamente ligero, y me indicó que lo siguiera hacia una abertura en la montaña. Lo seguí por la entrada a través de la roca congelada, pasando junto a varios trabajadores que realizaban sus tareas de manera casi automática. Me detuve por un momento para examinar uno de los rostros demacrados que pasaban a mi lado. Había algo perdido en sus ojos, una expresión de haber perdido algo y aún así no saber cómo hacer otra cosa. Mi atención volvió a centrarse en seguir a Gregor mientras caminábamos por túneles que se retorcían a través de la montaña. «Esto parece más un sitio de construcción que una excavación arqueológica», le dije. «Este es ciertamente un lugar interesante, Dr. Mercer. Todo se aclarará pronto. Casi hemos llegado al sitio de excavación», respondió Gregor sin disminuir el paso. Caminamos otros minutos hasta que finalmente llegamos a otra abertura, y debo admitir que me dejó sin aliento. Lo que vi ante mí fue una caverna de más de 100 metros de ancho y aún más alta. La grandeza de la caverna era impresionante. Sus paredes se alzaban como cascadas congeladas, eternamente atrapadas en formaciones que brillaban con un brillo cristalino. El aire en la caverna estaba cargado de un silencio gélido, y cada respiración se cristalizaba al contacto con la atmósfera fría. Era como si la esencia misma del invierno estuviera atrapada en los confines de esta inmensa catedral natural, inalterada por el mundo exterior. En el corazón de este santuario glacial se erguía un solitario pilar de obsidiana
que surgía de las entrañas de la Tierra, en marcado contraste con la belleza etérea y translúcida de su entorno. La superficie del pilar era tan oscura como el abismo, un vacío en medio del hielo brillante, y parecía absorber toda la luz y el calor, proyectando una aura misteriosa y de otro mundo en toda la inmensa cámara. Alrededor de este enigmático monolito negro, las formaciones de hielo parecían doblarse y retorcerse, atrapadas en un baile eterno con el misterioso pilar, como si rindieran homenaje a su presencia. Estalactitas de hielo colgaban del techo de la caverna como delicados candelabros, con sus dedos de hielo apuntando hacia abajo en reverencia al centro de obsidiana. La caverna resonaba con el sonido de la respiración, un silencio inquietante y casi reverencial que envolvía a los visitantes, haciéndolos conscientes de la profunda soledad de este mundo subterráneo. Las paredes llevaban cicatrices del tiempo, grabados y talladuras creados por la mano lenta de la naturaleza a lo largo de milenios, cada capa de hielo y roca contando una historia silenciosa del paso del tiempo. Mientras contemplaba la impresionante catedral congelada ante mí, no pude evitar sentir una abrumadora sensación de inquietud. Este lugar, oculto en lo más profundo de la Antártida, tenía una presencia que parecía desafiar toda explicación. La yuxtaposición del pilar negro frente a las radiantes formaciones de hielo era tanto hipnotizante como inquietante. Gregor, que me había estado guiando a través de este entorno surrealista, habló en tonos apagados. «Dr. Mercer, esta es la razón por la que lo trajimos aquí. El pilar es diferente a todo lo que hemos encontrado. Fue descubierto después de que señales inusuales interfirieran constantemente con los satélites que pasaban por esta ubicación. Se enviaron varios equipos y cada uno se encontró con diversos fracasos que iban desde problemas con el personal hasta mal funcionamiento del equipo. Finalmente, se descubrió esta caverna que contenía la fuente de la señal y se envió una expedición formal. Me acerqué al pilar y sentí un zumbido tenue que parecía inexplicable para la fría y aparentemente inerte piedra. Cuando puse mi mano en él, retrocedí casi al instante. Una sensación de náusea me abrumó mientras daba un traspié hacia atrás. Gregor corrió hacia mí y me sostuvo para evitar que cayera. «Dr. Mercer, ¿estás bien?», exclamó. No puedo explicarlo completamente, pero sentí algo cuando toqué el pilar. Eran sonidos, una cacofonía de sonidos. Estaban distorsionados, como si demasiadas señales de radio llegaran al mismo tiempo y todas se reprodujeran al mismo tiempo. Perdí el conocimiento antes de tocar el suelo. Me desperté poco después en una tienda médica. Gregor estaba sentado cerca de mí y se acercó cuando vio que abría los ojos. «Dr. Mercer, ¿estás bien? Te desmayaste después de tocar el pilar y te trajeron aquí a un sitio médico. Tómate un minuto para adaptarte y dime cómo te sientes». «Me siento bien, en realidad», dije parpadeando un par de veces. «Lo lamento mucho, Dr. Mercer, esto nunca había sucedido antes. Muchas personas han tenido contacto físico con el pilar, pero nunca antes habían mostrado una reacción. Te habría advertido si hubiéramos pensado que tal cosa era posible. Pensé en contarle lo que sentí al tocar el obelisco, pero me lo pensé 2 veces. Gregor, sin ánimo de ser demasiado franco, ¿cuál es tu interés aquí exactamente?» «Lo lamento, Dr. Mercer, no entiendo a qué te refieres». Me recosté en la cama médica y miré hacia arriba. «Mencionaste que los satélites estaban siendo interferidos. Que yo sepa, Herskeren no es dueña ni lanza satélites, pero los gobiernos sí lo hacen. Supongo que estás aquí para representar los intereses de algún país en este descubrimiento, ¿no? Pero eso no puede ser correcto, ya que el Tratado Antártico prohíbe expresamente cualquier presencia militar en el continente, ¿verdad?» Gregor se detuvo por un momento antes de levantarse y dirigirse hacia la salida de la tienda. «Todo lo que puedo decir es que estoy aquí para supervisar la seguridad del sitio, nada más ni nada menos. Por favor, descanse, Dr. Mercer. Hay mucho por hacer y necesitaremos su ayuda en ese esfuerzo». Asintió y luego se fue, dejando que el frío aire antártico inundara la tienda antes de que el sellado se cerrara. El aire gélido llenó mis pulmones y en lugar de sentir incomodidad, me sentí renovado, como a menudo me pasaba cuando estaba aquí.
Mientras yacía en la cama, pensé en los sonidos, las voces si quisiera ponerles una etiqueta. Lo que escuché no tenía sentido. Quizás eran señales que rebotaban desde la atmósfera hasta aquí abajo. Tal vez este obelisco era algún tipo de receptor. Sacudí la cabeza sin hablar. No, sentía como si algo estuviera alcanzando, como si algo quisiera salir. Los días posteriores fueron un torbellino para mí, ya que trabajé casi las 24 horas del día en establecer qué era, incluso excavando, así que empecé por examinar lo que tenía para trabajar. El director del proyecto anterior, el Dr. Khan, que había desaparecido y era un científico bastante distinguido, dejó en ridículo mi currículum y dejó claro que yo era una elección de respaldo para esta tarea. Pasé casi 2 días solo revisando su trabajo disperso en su tienda. El hombre parecía estar perdiendo el control a medida que avanzaban las notas. Los análisis iniciales, la espectrometría y todas las cosas que los representantes de Herskeren ya me habían dado lentamente se transformaron en notas escritas a mano y luego en fragmentos literales de papel esparcidos alrededor del área de trabajo. Un científico de su calibre nunca debería haber sido tan descuidado con su trabajo y, sin embargo, aquí estaba, disperso frente a mí. No digo que el hombre estuviera perdiendo el control a la ligera, ya que las notas del Dr. Khan al final hacían referencia a términos científicamente absurdos como antediluvianos sobre el obelisco. Anotaría repetidamente que el objeto era increíblemente antiguo, mucho más allá de cualquier explicación geológica o antropológica, citando dataciones radiológicas erróneas. Después de agotar lo que pude encontrar en la tienda del Dr. Khan, hice mi nueva casa en la caverna que contenía el obelisco. Gregor era mi sombra silenciosa, siempre observándome, pero rara vez hablaba o comentaba sobre mi trabajo a menos que le hiciera una pregunta. Era vago y enigmático, y no confiaba en él sabiendo que probablemente estaba informando sobre cada uno de mis movimientos. Adopté un enfoque diferente al de mi predecesor, y en lugar de centrarme solo en el obelisco en sí, comencé a examinar la habitación en la que se encontraba. La caverna a su alrededor era majestuosa y completamente ilógica para todo el conocimiento sobre cómo se forman las montañas y los glaciares. Si bien puede haber cuevas, la tectónica y otros movimientos geológicos deberían haber destruido este lugar hace mucho tiempo, y sin embargo, aquí estaba. Mi primer avance real fue obtener un escaneo del suelo. Las imágenes de radar iniciales estaban bastante en línea con los alrededores, y parece que el Dr. Khan las descartó para centrarse en otros aspectos. Tenía la sospecha de que la radiación electromagnética ambiental que emitía el obelisco podría estar interfiriendo, así que ordené un escaneo con el mejor radar penetrante en el suelo que Herskeren podía ofrecer, y fue mucho más de lo que podría haber esperado. El obelisco era solo la parte superior de una estructura masiva debajo que descendía a través de más de 2 kilómetros de hielo hasta la tierra debajo y parecía incluso más allá. Simplemente no era posible. Ejecuta el escaneo nuevamente. Llamé exasperado al técnico que me ayudaba, atrayendo la atención de Gregor. «¿Qué está ocurriendo, Dr. Mercer?», me preguntó. Al principio lo ignoré, ya que el escaneo seguía arrojando los mismos resultados. Esto no es posible», dije. Colocó una mano en mi hombro cuando me volví hacia él. «Estos escaneos dicen que hay algo inimaginablemente grande debajo de nosotros». «¿Qué quieres decir?». Atraqué a Gregor hacia el escáner e intenté explicarle las distintas codificaciones de colores. «Puedes verlo aquí», dije, señalando con el dedo. «Todo esto es una estructura de algún tipo debajo de nosotros en este momento. Se extiende durante kilómetros». El hombre permaneció en silencio durante unos momentos antes de responder. «Y no es solo más roca. Estamos en una montaña después de todo». Sacudí la cabeza enérgicamente de un lado a otro. No, mira de nuevo. Esta estructura, de la cual este obelisco es solo la parte superior, podría albergar 3 o 4 Burj Khalifa apilados unos sobre otros. Esto no es una formación natural. Tendré que deferir a su experiencia, Dr. Mercer. Si tiene razón, entonces debemos entender lo que hay debajo de nosotros. Me volví de nuevo a los resultados del escaneo. «¿Qué no me estás diciendo, Gregor?»,
¿Cómo puede pasar desapercibido esto? No estoy ocultando nada, Dr. Mercer. No sería beneficioso ocultarte nada. Algo se rompió un poco dentro de mí. Entonces, cuéntame qué le ocurrió al Dr. Khan. ¿Cómo es posible que alguien desaparezca así? Gregor hizo un gesto para que el asistente técnico y otros fueran a buscar comida, dejándonos solos en la cámara de hielo. El Dr. Khan comenzó a comportarse de manera errática. Imagino que notaste disminuciones similares en su trabajo a través de los registros. ¿Por qué? No puedo decirlo, pero comenzó a no comer, a no dormir, y su trabajo disminuyó. Intentamos retirarlo del proyecto, por su bien, pero antes de que pudiéramos meditarlo, corrió a los túneles aquí. Buscamos durante días y hemos estado buscando desde entonces, pero nunca lo encontramos a él ni sus restos. ¿No creíste que valía la pena mencionármelo? Gregor torció la cabeza como si estuviera confundido. Un científico tan brillante como el Dr. Khan siempre tenía un toque de excentricidad. Yo intenté, mantenerlo enfocado, y cuando estaba claro que necesitaba un descanso por su salud, se escapó. Esta información no es lo que consideraría relevante para su tarea, aunque ahora la ofrezco libremente. No hagas eso, no pongas benevolencia en lo que está sucediendo aquí, le espeté. ¿Y qué está pasando? Tenemos un hallazgo como ningún otro, y acabas de descubrir otra capa de este misterio. Por favor, dime que estás bien para seguir trabajando. Observé a Gregor durante un rato antes de responder. Sí, lo siento. Todo esto es... mucho. Gregor asintió en señal de acuerdo. En efecto. Por favor, Dr. Mercer, vaya a descansar por ahora. Podemos explorar este descubrimiento más a fondo mañana. No, estoy bien. Necesito revisar más estos escaneos. Gregor me examinó detenidamente. Está bien, pero si necesito hacer cumplir el descanso, lo haré. Lo ignoré y volví a los escaneos de radar. La estructura debajo parecía estar hecha del mismo material que el obelisco y también distorsionaba una imagen clara de las emisiones electromagnéticas. No pude evitar preguntarme quién o qué construiría algo así en un lugar como este. Los días se convirtieron en semanas mientras continuaba mi exploración, y durante ese tiempo mi sensación de inquietud se profundizó. Los trabajadores que merodeaban por el sitio, cavando y catalogando, ocupándose de la logística de la expedición, parecían estar perdiendo gradualmente la noción de sí mismos en sus tareas, con expresiones vacías, como si sus almas mismas estuvieran siendo absorbidas por el enigma del obsidiano. Trabajaban incansablemente, ajenos a las condiciones adversas y su bienestar, como si el obelisco tuviera algún poder inexplicable sobre ellos. Yo también sentía un desgaste. Empecé a experimentar sueños perturbadores, vívidos y inquietantes, llenos de imágenes de civilizaciones antiguas y fuerzas cósmicas más allá de la comprensión humana. En estos sueños, el obelisco era un conducto hacia reinos de otro mundo, un puente entre las estrellas y la tierra. Me despertaba cada mañana con un presentimiento. A medida que profundizaba en los misterios del obelisco, comencé a notar cambios sutiles en la caverna misma. Las estalactitas y las formaciones de hielo comenzaron a moverse, retorciéndose y contorsionándose como si estuvieran vivas. Gregor constantemente me instaba a descansar, pero lo ignoraba. El trabajo era demasiado importante, demasiado absorbente. La estructura bajo la roca se negaba a ceder sus misterios. El hielo era demasiado grueso para cortarlo, y el camino de los equipos que exploraban los diversos corredores de túneles siempre terminaba en confusos fracasos. Un camino parecía estar abierto, solo para estar aparentemente cerrado la próxima vez. Otros equipos informaron de voces que los llamaban, solo para encontrarse con rocas y callejones sin salida. Una noche, mientras estaba frente al obelisco tomando lecturas, sentí una atracción, un impulso irresistible de volver a ponerme en contacto con el pilar negro. Miré a mi alrededor como un niño asustado y vi que Gregor no estaba en ninguna parte cerca. Estaba confundido porque siempre había sido mi sombra, y juré que estaba allí, pero estaba solo. La cámara de hielo parecía vibrar por el zumbido del obelisco. Extendí la mano, temblando,
y cuando mis dedos hicieron contacto con la superficie de obsidiana, fui transportado a un reino de oscuridad pura. En ese abismo, escuché la cacofonía de voces una vez más, pero esta vez eran más claras, más distintas, ¿o lo eran? Hablaban de civilizaciones antiguas, de seres de más allá de las estrellas y de un poder que podría remodelar la misma tela de la realidad. Era como si el obelisco mismo fuera un depósito de conocimiento cósmico, una llave para desvelar los secretos del universo, y luego estaba caminando por un mundo rocoso y alienígena. Sé que no era la Tierra, ya que el cielo estaba equivocado, las estrellas eran todas extrañas. Me tambaleé cuando el suelo estaba invertido arriba y abajo de mí. Había una naturaleza no euclidiana en la topografía que me hizo avanzar hacia una estrella enfermiza, no moribunda, sino infectada. Arena. Estaba en una playa. Los océanos se estrellaban a mi alrededor. No eran olas suaves, sino torres violentas de agua primordial que se estrellaban kilómetros más adelante. El cielo estaba chamuscado, mientras los relámpagos chocaban con furia arriba. Miré hacia atrás y vi volcanes que se elevaban hacia el cielo vomitando fuego y ceniza. Traté de avanzar, pero el suelo estaba demasiado caliente, el aire estaba demasiado cargado de dióxido de carbono y metano para sostenerte. Vi a través del caos una torre, una zigurat que se alzaba hacia arriba. Era la piedra negra del obelisco, pero había una luz brillante en la parte superior, irradiaba energía a través de la atmósfera hacia el espacio. Intenté moverme, respirar, y en cambio, morí allí en la arena. Mi aliento me alcanzó mientras mi mano era apartada. Gregor chocó conmigo y me lanzó por el suelo congelado. ¿Qué demonios estabas haciendo, Dr. Mercer? Luché por recuperar la compostura. No sé. ¿Dónde estoy? Estabas allí parado convulsionando. Tuve que ayudarte. ¿Qué demonios te poseyó para tocar el obelisco de nuevo? Mi mente estaba nublada y no sabía cómo responder. No puedo decirlo. El obelisco simplemente me llamó. Gregor se cernía sobre mí. Era un hombre imponente, pero parecía tener algo brutal en él. Dr. Mercer, eres el único que sigue llamándolo obelisco. ¿Por qué? Me agarré la cabeza con dolor. No, el obelisco es... ¿qué? Hablaremos después. Por ahora, vámonos a la tienda médica. Gregor suspiró con renuencia y me levantó del suelo helado. Pasé los siguientes días en la tienda médica, donde me sometieron a todas las pruebas imaginables, pero mi salud era perfecta. Gregor me observaba aún más de cerca que antes, y no podía decir si era para brindarme consuelo o para vigilarme como a un prisionero. Me dijo que había recomendado a Herskeren que me retiraran del proyecto, pero mi buen estado de salud, según el médico, los convenció de mantenerme, al menos por el momento. Me preguntaba si simplemente querían observar lo que me estaba sucediendo, como si fuera un conejillo de Indias. Lo que vi al tocar el obelisco se repetía una y otra vez en mi cabeza. Traté de convencerme de que no podía ser real, que era un sueño, una alucinación debido al exceso de trabajo, pero no podía sacármelo de la cabeza. Pensaba una y otra vez en contarle a alguien lo que había experimentado, pero algo siempre me detenía. Algo en mi interior me decía que debía mantenerlo en secreto, que lo que había aprendido era solo para mí. Finalmente, me permitieron volver a mi trabajo, pero habían colocado una cerca gruesa alrededor del obelisco para evitar más accidentes similares, según Gregor. A medida que los días se convirtieron en semanas, mi obsesión por el obelisco se intensificó. No podía sacudir la sensación de que había más por descubrir, oculto en las profundidades de la caverna helada. Las visiones oníricas que había experimentado después de tocar el pilar continuaron atormentándome, y no podía dejar de sentir la abrumadora necesidad de desentrañar su significado. Me fui aislando cada vez más del resto del equipo de investigación. Gregor me vigilaba atentamente, pero podía percibir su creciente inquietud. Ya no era solo un representante de Herskeren, ahora era un compañero prisionero del enigma que nos había atrapado a todos. Los trabajadores de la expedición se habían convertido en meros autómatas, impulsados por una fuerza invisible, y sus expresiones vacías eran un testimonio de su rendición al obelisco. Una noche, mientras profundizaba en mi investigación, tomé una decisión que cambiaría todo. No pude resistir la necesidad de enfrentar al obelisco una vez más.
de buscar respuestas en la misteriosa entidad que parecía llamarme. La atracción era innegable, una fuerza magnética que me arrastraba hacia el obelisco de obsidiana. Toqué el obelisco, y el mundo a mi alrededor volvió a disolverse en la oscuridad. Esta vez, las visiones eran más claras, y pude entender las voces que resonaban en el abismo. Hablaban de un mal primordial, una fuerza arcaica que había estado encerrada dentro del obelisco durante eones. Ansiaba ser liberado, anhelaba un conducto para escapar de su prisión helada. Prometía conocimientos y poder más allá de la comprensión humana. Mientras las visiones se desplegaban, vi a las antiguas civilizaciones que habían adorado a la entidad arcaica, realizando rituales y sacrificios espantosos para aplacarla. Vi el auge y la caída de imperios, todos bajo la sombra del Pilar Negro. La tierra primordial de la Antártida se fracturó y quedó esclavizada a su voluntad. Y vi los eventos cataclísmicos que llevaron al encarcelamiento de la entidad, sellada por aquellos que habían vislumbrado los horrores que podía desencadenar. Sentí una abrumadora sensación de temor, como si la esencia misma de este ser maligno se hubiera infiltrado en mi alma. Buscaba un recipiente, un anfitrión dispuesto, y me había elegido a mí. Las voces en la visión me susurraron, prometiéndome que yo podría ser la clave de su liberación, que podría ejercer su terrible poder. Estaba dividido entre el terror y la fascinación, sabiendo que sostenía el destino del mundo en mis manos. Las visiones terminaron, y volví a estar en la fría y sombría cámara, con mi mano aún descansando sobre el obelisco. La voz de Gregor atravesó la bruma en mi mente. «Dr. Mercer, ¿está bien? ¿Qué pasó?» Retiré mi mano de la superficie de obsidiana y me volví hacia Gregor. «Yo lo vi. Vi lo que hay adentro de esta cosa. Quiere salir». Los ojos de Gregor se abrieron con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Esto? Vacilé por un momento, luchando con la tentación de mantener el conocimiento para mí mismo. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que algo estaba fundamentalmente mal con lo que estábamos explorando y necesitaba ayuda. Vi algo adentro, algo de antes de cualquier comprensión del tiempo. Comencé. Ha estado encarcelado durante eones y quiere escapar. Me prometió poder y conocimiento, pero sé que es una trampa. Necesitamos destruir esta cosa antes de que sea demasiado tarde. Gregor asintió, con el rostro sombrío. He sospechado que algo estaba terriblemente mal aquí, pero no sabía cuál era la magnitud. Herskeren ha estado demasiado ansioso por forzar que este proyecto continúe a pesar de tantos contratiempos y accidentes. No podemos permitir que esto siga. Necesitamos un plan. Comenzamos a idear una estrategia para destruir el obelisco utilizando explosivos mineros, para cortar la conexión entre él y lo que sea que estuviera adentro y que nos había atrapado a todos. Pero cuanto más profundizamos en nuestro plan, más nos dimos cuenta de la magnitud del desafío. El poder del obelisco era inmenso y había manipulado sutilmente las mentes de los trabajadores, haciéndolos ferozmente protectores del obelisco. Mientras nos preparábamos para colocar explosivos en la cámara, los trabajadores comenzaron a ponerse nerviosos. Percibieron nuestras intenciones y sus ojos, que antes estaban vacíos, ahora ardían con un fervor antinatural. Formaron una barricada humana alrededor del obelisco, decididos a protegerlo a toda costa, con sus propias vidas. La situación se volvió tensa mientras nos enfrentábamos a los trabajadores, sabiendo que debíamos llevar a cabo nuestro plan para evitar que la prisión fuera liberada al mundo. Ninguna palabra de Gregor o mía podía mover la lealtad hipnótica que tenían hacia el objeto de obsidiana. No me consideraba un asesino, pero estaba listo para poner fin a muchas vidas entonces y allí. Este es el pecado que confieso aquí. Mientras nos preparábamos para colocar los explosivos y poner fin a esta locura, un aullido que helaba los huesos llenó la cámara. Las paredes mismas parecían temblar mientras el pilar chillaba con una energía enfermiza y verde, derribando a Gregor y a mí al suelo. Era como si el propio obelisco hubiera cobrado vida, una forma sombría retorciéndose y contorsionándose, desafiando las leyes de la realidad que se rebelaban desesperadamente por mantenerlo contenido. A medida que el poder arcano comenzaba a manifestarse en la cámara, los trabajadores cayeron de rodillas, sus voluntades dominadas por la antigua maldad,
rindiendo homenaje a la entidad en su interior. Fue en medio del caos en la habitación que me di cuenta de que había perdido el detonador en la explosión de energía. Me apresuré a encontrarlo, pero los trabajadores hipnotizados lo habían agarrado y habían atrapado a Gregor. El hombre luchó como un león, pero fue abrumado por las manos de los trabajadores hipnotizados que lo arrastraron hacia abajo. No pude escucharlo por encima de la cacofonía de ruido en la cámara de hielo que resonaba, pero lo vi decir la palabra «corre» mientras sostenía el detonador en su mano. Mirando la escena por última vez, corrí tan rápido como mis piernas me llevarían, esquivando el túnel mientras sentía que la onda expansiva de la explosión me alcanzaba. Oí un aullido inhumanamente imposible mientras el sistema de cuevas se derrumbaba a mi alrededor. Por suerte, había llegado al borde de la entrada cuando la última de las rocas cayó detrás de mí. El sitio de trabajo afuera estaba vacío, salvo por mí. Todos los trabajadores habían sido atrapados por el poder del obelisco y habían desaparecido debajo de la roca helada. Y ahora yo, estoy solo en el yermo desierto de nieve. Habíamos estado tan cerca de desatar algo antiguo y malévolo, y mi querida Antártida, una vez una tierra de misterio y descubrimiento, se había convertido en una puerta de entrada a horrores inimaginables. Esta amenaza no ha terminado, solo ha sido enterrada. No oirás hablar de esto en las noticias, porque incluso si logro sobrevivir, hay pocas posibilidades de que Herskeren no lo encubra todo. Así que dejo este registro para ti, querido lector, un relato de lo que nunca debe permitirse que se redescubra. Esta es la última parte de la batería de mi teléfono satelital y la uso para asegurarme de que nadie regrese aquí. En cuanto a mí, el bastión helado de la Antártida me ha retenido la mayor parte de mi vida. De una forma u otra, estaré a merced de ella para sobrevivir o convertirme en una parte permanente de la tierra congelada.